Muy buenas a todos, bienvenidos de nuevo a Camps and More. Hoy os traigo un artículo de opinión donde os voy a estar hablando de cómo sustituir la Fuji X100, cualquiera de ellas, desde el punto de vista de alguien que ya ha usado esta cámara durante bastante tiempo, por otra muy resultona, una cámara que os cuento a continuación. Si bien hablar de comparar lo que os traigo con una X100V sería un poco pretencioso, perfectamente sería comparable, como mínimo con la X100S o la X100T, si no más. Habréis visto la portada y ya sabréis de qué cámara os voy a hablar, pero antes que nada dejadme por favor que os dé un poquito de perspectiva, para que veáis el racional detrás de lo que quiero contaros. Como sabréis, los aficionados a la fotografía, conseguir una Fujifilm hoy en día es bastante complicado, es tedioso, es prácticamente imposible, es caro, lo es. De algún modo la marca ha adquirido un hype tremendo debido en buena parte a 4 motivos claros. El primero, unas cámaras de aspecto retro muy hermosas, con diales de modo de estilo tradicional, lo cual está fantástico. Unas buenas y pequeñas ópticas, como segundo paso. Tercero, unos sensores con un patrón diferente, los X-Trans. Y cuarto, y sobre todo el aderezo fundamental, las recetas de sus film simulations y el apoyo de webs como Fuji X Weekly, donde te enseñan casi sin tener idea a crear diferentes recetas para que tus fotos parezcan sacadas de un álbum de 1988. Para alimentar lo que te estoy contando, te estaré dejando algunas de las imágenes que he tomado durante mucho tiempo con diferentes cámaras Fujifilm como las que os estoy mencionando, entre ellas la X100S que veis en pantalla. ¿Y qué podría decirse que ha ocurrido? Debido a diferentes motivos, además de los ya explicados, parece que es más complicado comprar una X100V que un Ferrari F40, lo cual dice bastante a favor de la X100V. Añádele que todo esto, como es norma, ha hecho que suban los precios, de modo que además cuesta más cara y es más fácil de encontrar una X100V de segunda mano que una nueva. Innumerables youtubers y reviewers han hecho su versión de vídeo de esta cámara en cualquiera de sus iteraciones, en la versión que sea, de la 1 a la 5 o la V, llámalas como quieras, y para más INRI, el tema se retroalimenta con la posible salida de una X100VI. Dicho lo cual, ya te anticipo, de ser así, vuelve a ponerte en cola, vuelve a ahorrar, porque es lo que te va a tocar si de verdad esto se produce a corto plazo, cosa que es bastante plausible. En cualquier caso, digamos que no te apetece, o no puedes, o simplemente no quieres, ni siquiera esperar, ni gastarte lo que esto pueda venir a costar. Entonces es cuando tienes que empezar a pensar en alternativas. Y para ello se me antojan innumerables opciones. Dicho de antemano, sea que ninguna será igual que la X100V, dada su singularidad, pero... ¿y si te digo que hay vida después de la X100? ¿Y si te digo que por una fracción del coste puedes tener algo casi tan satisfactorio en muchos aspectos y en otros, incluso superior? Bueno, pues de eso va este vídeo. Quédate y te cuento. Vamos a hablar de la A7 original, si te parece. Pero ojo, que esto no va a ser el review de la Sony A7, eso ya vendrá, os lo contaré. Vamos a estar de momento hablando de los parecidos razonables. Y voy a empezar por el primero, uno de los más importantes para mí, como siempre, el tamaño. La Sony A7 es literalmente una de las full frame más pequeñas de la historia, siendo la primera sin espejo full frame en lanzarse al mercado. Tan pequeña es que a los profesionales les parecía de juguete, y no la adoptaron por ello. Segundo parecido razonable, contamos con un visor, fundamental. Si bien no es óptico, como el de la X100 o híbrido, en este caso, tampoco está en un lateral, como el de esta, aún así es suficientemente decente y funcional, y en posición reflex va a funcionar perfectamente, eso sí. Tercero, tenemos diales y controles a cascoporro. Sí,
Ya sé que no son los de la Fuji, ya sé que no son analógicos, pero tienes diales, tienes botones configurables. Eso sí, el de compensación de exposición es primo hermano del de la Fuji, ahí no hay pérdida. Cuarto, tenemos una pantalla abatible. Eso sí, no es táctil como en la 100V, pero tampoco eran táctiles las anteriores, o sea que ahí lo dejo. Quinto, el objetivo. Y es que la Sony es una cámara de objetivos intercambiables, entonces os sugiero, por ejemplo, este 35mm f2.8 de Samyang, pequeño, ligero, polivalente, barato, lo tiene todo. La Fuji monta un 23mm f2.0, equivalente en paso universal a un 35mm y a nivel de profundidad de campo en algo parecido a un f3. Móntale a la 7 el Samyang que te cuento y tendrás un rendimiento muy similar, mucha definición a f2.8, mucha más que a f2 en las versiones de la 100, la 100S, la 100T y la 100F de la X100. Sexto, el peso. Esto va ligado intrínsecamente al tamaño. No hace falta que hablemos mucho. Peso pluma. Y séptimo y último, que no es que sea un parecido, pero es una característica que puede ser en un momento dado similar. Los menús de la Sony, la gente se queja de ellos, no son los más cómodos, no son los más prácticos, pero ¿alguien ha visto y se ha parado a mirar los menús de la Fuji? ¿No te recuerdan a Nintendo 64? Vamos, hombre, un poquito de por favor. Bueno, cuestión de gustos todo. Bueno, pues entonces ya lo tenemos, es perfecto. Nah, ojalá. ¿Qué perderías? Bueno, perderías el visor óptico. Perderías el hype. En realidad, no mucho más. Todo lo relacionado con la estética es lo que vas a perder. Sin embargo, bueno, tienes bastantes cosas que ganar. En la Sony puedes crear presets y ajustar tu balance de blancos, igual que en la Fuji. Además, tienes 24 megapíxeles y un sensor muy potente, un rango dinámico fantástico y una cámara de verdad. Una cámara full frame. A nivel de precio, otra victoria. Puedes tener este combo por unos 600 euros en el mercado de ocasión y sin necesidad de esperar a mañana. Hoy lo puedes tener. A nivel de gustos, las Fuji son muy hermosas, pero como dice mi amigo Andrés, la A7 I es muy sexy. Mírala bien. Por favor, fans, fanboys, fanáticos de Fuji, no me odiéis. Amo las Fuji, he tenido y tendré más Fuji seguro, he tocado otras tantas y otras más pasarán por el canal. Os dejaré el link también por aquí de las que han pasado. Las amo, os lo aseguro. Pero recordad, no solo Fuji puede ser retro, no solo Fuji puede ser guay, y en la variedad está el gusto. Sin más, os mando un abrazo muy grande, gracias a todos por llegar hasta aquí, y paz.